Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Vamos al libro de Marcos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Marcos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia dando gracias por este tiempo que usted nos permitirá poder tener su palabra para nuestra vida. Y esperamos, Señor, que usted nos hable, que usted nos ministre, que nos enseñe, y que al profundizar, Señor, en esta palabra podamos entender, Señor, lo que usted quiere de nosotros. En el nombre de Jesús nos ponemos en sus manos y esperamos usted nos guíe para su gloria, Señor. Amén y amén. De ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga grandemente. El título de este mensaje o de este capítulo será: ven, sígueme. Ven, sígueme. Estoy seguro que todos hemos recibido, al menos los mayores entre 16, 15 años arriba que usan celular, todos hemos recibido más de alguna vez una llamada equivocada. Pero hay otras llamadas que nos encanta recibir de diferentes formas, ¿no? La joven que espera la llamada de su enamorado, la madre que escucha la llamada de su hijo y al otro lado del teléfono está la voz de él, la llamada que trae noticias y buenas noticias de un nuevo trabajo para poder empezar. Y esas llamadas y muchas otras más así pueden ser tremendamente agradables de recibir. Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿cuál será, de todas esas que hemos recibido, cuál será la llamada más importante en nuestra vida? ¿O cuál será el llamado más importante que hemos recibido? Dios siempre le está llamando, constantemente, siempre le está llamando. Entonces, cuando queremos aprender o saber o entender a cabalidad qué es realmente un discípulo, que es la pregunta que vamos a iniciar para poder entonces profundizar en esto. Básicamente, un discípulo es un alumno o un aprendiz. Alguien que se adhiere, por supuesto, a las enseñanzas de otra persona y toma las costumbres de ese maestro. En los tiempos bíblicos, cuando estudiamos, esa era una práctica común: hacer discípulos o tener discípulos. Especialmente en los asuntos religiosos era muy común aquello. Si usted quería aprender, en ese tiempo usted no iba a la universidad, sino que usted se convertía en un discípulo de otra persona, en un seguidor de otra persona. La palabra discípulo viene en realidad, o la que viene del griego, es matetes, esa es la palabra, matetes, suena extraño. Y significa uno que aprende instrucción de otro. Eso es un discípulo. Esto se usaba mucho en el mundo secular y sobre todo en Grecia. Se usaba muchísimo. ¿Para qué? Para el aprendizaje incluso de un artesano. Un discípulo no era solamente un alumno que de alguna forma
era un imitador. Más allá de eso, ese discípulo aprendía de su maestro. Sabía el porqué de las cosas, el para qué de las cosas. No tan solo hacía lo que veía hacer al maestro, sino que aprendía de él. El discípulo es en realidad un proceso voluntario. Cada uno de nosotros debemos estar dispuestos a ser discípulos voluntariamente. Y también debe ser individual, donde el creyente debe decidir vivir en constante entrega a la persona de Jesucristo. Por lo tanto, si usted quiere ser un discípulo de Cristo, usted debe estar dispuesto a entregar su vida al Señor para ser ese discípulo. Por tanto, no se puede obligar a nadie, absolutamente a nadie, a ingresar en el discipulado, por llamarlo así, o recibir o graduarse de un curso de discipulado, porque en realidad no es así como es ser un discípulo. El discípulo no es un programa que podamos utilizar. Incluso puedo decir, no es un programa más que busquemos mantener ocupados a los creyentes para que estén estudiando constantemente o aprendiendo algunas cosas, sino que se busca, más allá de eso, profundizar en una relación personal con Dios. O sea, el discípulo debe aprender a tener una relación personal con Dios. Todas las actividades o tareas del programa de discipulado deben estar siempre enfocadas, orientadas a pasar tiempo con Dios, a estar tiempo con Dios. Y eso debe ser por medio de tiempos devocionales o tiempos de oración, tiempos de meditación o incluso memorización de la palabra de Dios. Y de esa forma entonces tiene que realizarse algunos estudios bíblicos, entre otros, digo yo, para que pueda entonces entender lo que Dios quiere de él y al mismo tiempo obedecer la palabra de Dios, porque esa relación íntima con Dios le va a llevar entonces a obedecer. El discípulo en realidad es un compromiso de aprendizaje que dura toda la vida. Nunca dejamos de aprender, todos los días aprendemos. Los cursos y los programas tienen un tiempo definido, un tiempo de definición, un tiempo de término también. Entonces, el discípulo nunca deja de aprender de su maestro, siempre está aprendiendo más. Como digo, es un proceso de alinear cada vez más el corazón y la vida de ese discípulo con los propósitos de Dios. Siempre está allí presente eso. El énfasis que debemos poner en el discipulado debe ser autenticidad y también, por supuesto, la integridad de la persona que de alguna forma imita a Jesucristo. Cada uno de nosotros debemos transformarnos en imitadores de Jesucristo. Por ello, la dependencia y obediencia al Señor Jesucristo deben ser las características irrefutables del discípulo. Una vez que nos acercamos a Dios con una motivación correcta, el discípulo entonces entra en un proceso de aprendizaje. Si usted se acerca a Dios con la motivación correcta, entrará en ese proceso de aprendizaje que Dios lo tomará para poder guiarlo. Este proceso es más que una transferencia de conocimiento, es más que a usted se le entregue conocimiento, es mucho más que eso. Se trata de un cambio de vida, se trata de una forma de pensar diferente y actuar diferente, donde lo único que usted desea es hacer la voluntad de Dios. Si yo le pregunto en esta noche, ¿es usted un discípulo? Seguramente dirá un amén. Pero si yo le pregunto, ¿usted está obedeciendo en todo a Dios? Entonces los silencios quedan. Y como acabo de decir, esto es más allá de impartir conocimiento. Es un proceso en donde cambia su vida, cambia su forma de pensar, más aún cambia su forma de actuar. Y lo único que usted desea, como dije, es hacer la voluntad de Dios. Entonces, la medida que nosotros debemos llegar, o a la medida o la estatura, como también dice la Biblia que debemos llegar, es a la estatura de un varón perfecto. Y eso se da solamente a medida que nosotros pasamos tiempo con nuestro Señor Jesucristo. Allí es donde empezamos a experimentar un proceso de transformación, un proceso de renovación de ese viejo hombre.
o de esa vieja mujer. Este proceso de aprendizaje implica, por supuesto, reconocer primero la voluntad de Dios y someterse a esa voluntad de Dios, que no hay otra manera. Debe existir entonces una coherencia entre aquello que se cree y, por supuesto, lo que se vive. Tiene que haber coherencia. Usted no puede decir yo creo en esto y vivir otra cosa. Usted debe entonces decir yo creo en esto y vivo eso. Cuando eso tiene un alcance, un impacto, por supuesto, en todas las áreas de su vida y usted comienza a vivir para Dios, entonces es un hecho que es un discípulo. Por ello, cuando el discípulo del Señor Jesucristo se convierte en una persona que rinde todos sus campos de su vida a Dios, o todas las áreas de su vida al Señor, ya sea el área familiar, el área académica, el área laboral, el área sentimental, emocional, económica, y súmele todas, cuando nosotros rendimos esas áreas al Señor, entonces estamos realmente queriendo ser un discípulo. Y allí es donde se refleja entonces el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Donde quiera que nosotros nos encontremos, el carácter de Cristo aflora, porque nosotros hemos rendido todas las áreas de nuestra vida al Señor Jesucristo. Por lo tanto, allí entonces se evidencia el compromiso con Dios y las convicciones que sostienen mi fe, independientemente del tiempo, del lugar o de las circunstancias que esté viviendo. El Señor Jesucristo lo que hizo fue invertir mucho tiempo en un puñado de personas. Y con ellas, por supuesto, ha influido a millones, y digo yo, billones, mejor dicho, de personas hasta la fecha. Veamos los principios básicos del discipulado. Creo que eso es muy interesante y muy importante verlo. Un discípulo es una persona que vive continuamente según la palabra de Dios. O sea, no son personas que siguen solo ocasionalmente las palabras del maestro. Hay mucha gente que hace eso. Ocasionalmente sigue las palabras del maestro, ocasionalmente hace lo que la palabra de Dios dice. No, un discípulo no es así. Un discípulo es constantemente obedeciendo a la palabra de Dios. Son personas que se comprometen a llevar hasta el fin esas enseñanzas de manera disciplinada y de manera confiada. Si Jesús es nuestro maestro, entonces nosotros tenemos que aprender de él. Ahora, él nos hablará constantemente, y es una realidad. Nos hablará palabras vivas diariamente a través del Espíritu Santo. Esto va más allá de simplemente leer la Escritura. Dios se revela a nuestra vida a través de la Escritura, pero también nos recuerda la Escritura aunque no la estemos leyendo. Y eso lo hace a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, usted puede leer y dice, no entendí nada, no comprendí nada, leí casi una hora y no me quedó nada. No importa, no se preocupe, el Espíritu Santo en algún momento le va a recordar. Y es ahí en donde usted tendrá la oportunidad extraordinaria de obedecer al Señor. Por algo el Señor le recordó esa escritura. Entonces, Él nos habla palabras constantemente. Y lo que necesitamos hacer nosotros es vivir en nuestra vida diaria los mandamientos de Dios, las enseñanzas del Señor y también los ejemplos que nos haya dado a través de la misma palabra. Debemos poner entonces en práctica lo que nos ha sido revelado por la palabra del Señor. Debemos poner en práctica aquello. Es como decir un ejemplo práctico, ¿no? Debemos amar a nuestro hermano. ¿Y usted? Lo ama. Poner en práctica la palabra de Dios. O sea, pero es que el hermano me ofendió. Debe amarlo igual. No importa la circunstancia. No importa el lugar. Usted no puede amar tan solo al hermano aquí en la iglesia y afuera verlo allá y dice, ay, el hermano, no quiero saludarlo. No, tiene que amarlo en todo lugar. No importa el lugar, no importa la circunstancia, no importa la situación o motivo que haya. El hermano me mira feo, no pienso amarlo. Tiene que amarlo. Es la palabra de Dios.
Podríamos seguir ahí en eso mucho rato, pero ya entendió, ¿cierto? Perfecto, gracias por ese amén. Un discípulo es una persona que confía su vida completamente al Señor. ¿Confía al Señor o confía en el Señor usted? ¿Qué tanto confía en el Señor? No me diga nada, no, veamos esto mejor, después analizamos eso. Esta confianza en el Señor debería ser total, o sea, una confianza total. Esto es como un ejemplo práctico. A veces uno ve videos por allí de gente que dice: mira, yo me voy a parar detrás de ti y tú échate hacia atrás, tírate, yo te sujeto. Y usted está ahí, ¿no? El otro está atrás y ¿confía o no confía? Pero tírate, yo te sujeto, ¿no? Confía. ¿Qué tanto confía usted en Dios? Esto es algo práctico. Si el Señor le dijera que está detrás de usted y tiene que lanzarse solamente, y Él lo sujetará. Esto es como la historia del niño que se sube por una escalera, luego saca la escalera, se queda sobre el techo y todos le gritaban que se bajara. Un caballero le gritaba: tírate, yo te sujeto, yo te agarro. Dice: no. Cuando llegó su papá le dijo: lánzate, y él se lanzó. La confianza es sumamente importante. Entonces, esta confianza debe ser total en Dios. No es un compromiso con cualquiera, no, es un compromiso con Dios, con el maestro, ese maestro amoroso que no tiene interés en sí mismo, sino que en nosotros. Se preocupa por nuestro bienestar y por nuestro crecimiento total en Dios. Entonces Jesús tiene el derecho de exigir este cometido. ¿Por qué? Porque entregó su vida por nosotros. Entonces Él dice: confía en mí. Oye, por favor, confía en mí. Yo entregué mi vida por ti. ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a cuidar? ¿Cómo no te voy a proteger? Confía en mí. Entonces Jesús está totalmente comprometido y Él quiere y desea el mismo compromiso como respuesta nuestra. Si Él se comprometió a tal nivel de entregar su vida por usted y por mí, entonces nosotros debemos estar comprometidos a ese mismo nivel. Aquí es donde comenzamos a pensar, dice: ¿tanto? Si cuando hace frío no quiero venir, cuando llueve tampoco, cuando hace mucha calor tampoco. O sea, estoy poniendo ejemplos. O sea, ¿hasta dónde llega nuestro compromiso? Es una forma de testear nuestra relación con Dios más que nada. Entonces, Dios desea que nosotros confiemos en Él a cada paso de nuestra vida, mientras Él, por supuesto, lleva nuestras vidas y nos moldea según su voluntad, según lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Un discípulo, hermano querido, es uno que vive una relación fructífera con Jesús. Nuestra unión con Jesús hace constantemente posible una vida a través de la cual otros pueden ser salvos, porque nos ven, nos observan, nos miran y ven que nosotros vivimos felices. Mira a tu hermano que está al lado tuyo, mira cómo está de feliz. Si el mundo te mira, te va a ver feliz. ¿Por qué? Porque tienes a Cristo, porque confías plenamente en Él. La gente dice: viene tempestad, y dice: bueno, el Señor es mi protección. Es que van a haber situaciones económicas difíciles. Él me guardará, Él me cuidará, me sustentará, Él proveerá. O sea, mi confianza está en el Señor. Mi confianza no está allá en como dicen, en Wall Street, donde se cae o no el dólar. No, mi confianza está en el Señor. Yo sé que Él proveerá, suplirá nuestras necesidades. Entonces, en este sentido entendamos esto. Cuando un árbol está tan lleno de savia que ya, por supuesto, no la puede aguantar, el resultado es el fruto. Si no sabía eso, esa es la realidad. Dentro del árbol corre la savia y cuando ya no puede aguantar esa savia, brota el fruto. Entonces, el resultado, hermano querido, en nuestra vida debe ser igual. Cuando un cristiano está lleno de Cristo, y usted dice amén, ¿ya? Cuando un cristiano está lleno de Cristo,
Otros lo ven, lo oyen. Y su ejemplo entonces lleva a que otros sean renacidos, tocados, alcanzados espiritualmente y llegan también al reino de Dios porque usted está lleno de Cristo. Así que los nuevos creyentes son uno de los frutos del discipulado. Sin esta clase de productividad, trataré de explicarlo, sin esta clase de productividad en nuestra vida, el reino de Dios entonces no se expandiría ni tampoco crecería. Sería imposible. Si miramos esto, entonces un discípulo es uno que está dedicado al cumplimiento de la comisión de Cristo y comprometido con su obra. Si nosotros miramos la escritura, Mateo 28, versículos 19 y 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Usted está en Chile, hágalo en Chile. Alguien dice: yo quiero ir allá a África, hágalo en Chile. Está en Chile, hágalo en Chile. Cuando se vaya a África, hágalo en África. No sé si me entiende, porque algunos dicen: no, es que yo cuando esté allá en Europa voy a ser discípulo. Hágalo aquí. Entonces, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Siguiente versículo dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Llegó el fin del mundo? Todavía no. El 2012 creo que iba a ser, pero pasó. No sé, no han puesto otra fecha, ¿no? No ha terminado el mundo todavía, así que Él está con nosotros todavía. Y lo que tenemos que hacer es cumplir este llamamiento del Señor. Entonces la meta de nuestro discipulado debería ser el de ganar otros discípulos. Sí, eso. Ganar otros para Cristo. O sea, usted no se puede quedar ahí y dice: ay, soy tan feliz con el Señor, es tan lindo servir al Señor, es tan hermoso, si yo siento su presencia, si voy al culto me gozo, me digo: ay, qué lindo. Compártalo. Y si me lo quitan, nadie te lo va a quitar. Yo sé que algunos lo quieren para ustedes nada más. No, si es mi Cristo, es mi Cristo, es mío. Recuerdo cuando era muy pequeño jugábamos a ciertos juegos y se cantaban ciertas canciones: costilleres míos me lo quieren quitar. No, aquí no te hagas problema. Tú tienes que compartirlo, porque eso es hacer discípulos. Y lo que el Señor quiere es que nosotros nos convirtamos entonces en ganadores de almas, haciendo discípulos, enseñándoles lo mismo que nos han enseñado a nosotros. La Biblia dice: dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Entonces, un discípulo es una persona muy privilegiada. ¿Por qué? Porque es escogido y llamado por Dios. Esto es impresionante. Jesús, nuestro Salvador, que murió por nosotros en la cruz para que nuestros pecados pudieran ser perdonados, limpiados, nos hizo aceptos al Padre, nos hizo aceptables a Dios. Usted y yo sin Cristo no somos aceptables al Señor, pero gracias a Jesús usted es aceptado por el Padre. Entonces nosotros debemos entender que es lo mismo que debemos hacer por aquellos que no conocen al Señor. Yo sé que usted conoce mucha gente y a veces algunos dicen: no, no me gustaría llevarlo a la iglesia porque este sí que es malo. Con mayor razón, si usted también era bueno. Me equivoqué. Usted también era. Ya no. Yo creía que no. Entonces usted debe entender que no éramos buenos y quizás hasta ahora todavía no somos buenos, pero la misericordia de Dios nos alcanzó y está procesando nuestra vida, está cambiando nuestra vida, está en el proceso. Hay muchas personas que lo criticarán a usted como también me critican a mí. Y cuando me ha tocado la ocasión de que alguien me ha dicho: pero usted aquí, allá, yo digo: estoy en el proceso.
Me encantaría haber terminado el proceso, pero estoy en el proceso. No, pero usted tiene toda la razón. Perdóneme, discúlpeme. Hay que sacar con disculparme. Estoy en el proceso. Todos cometemos errores, nos equivocamos. Usted seguramente en este día se ha equivocado en algo, más de algo. No mira al lado, no mira al lado. Simplemente usted se ha equivocado y eso le hace ser imperfecto. Por lo tanto, el Señor en su amor y misericordia quiere llevarlo a la perfección. Que esos errores no sigan cometiéndose, pero ese proceso no termina hoy, ni mañana, ni la otra semana, ni el otro mes, ni el otro año. Este proceso termina cuando el Señor lo termine en usted. Ahora entendamos, Dios es su Padre y con Él usted tiene una relación personal. Por tanto, es usted un hijo de Dios, es una hija de Dios y usted pertenece al reino de Dios. Mire qué extraordinario. O sea, algunos yo sé que quieren pertenecer a ciertos países. Yo pertenezco al reino de Dios, aparte de ser chileno. Ser chileno es un detalle, pero pertenecer al reino de Dios, eso es otra cosa. Y no sé si usted lo entiende, pero claro, usted es chileno, pero usted pertenece al reino de Dios. Y seguramente hay de otras naciones también aquí, posiblemente. Y claro, es lindo pertenecer a cierta nación, pero pertenecer al reino de Dios, eso es otra cosa. ¿Sabía usted que va a vivir eternamente? No se preocupe, no se va a envejecer. Va a vivir eternamente. Mientras estemos aquí, el tiempo pasará por nosotros y dejará estragos. Pero cuando estemos allá, hermano querido, aleluya, será totalmente diferente. Así que viviremos eternamente. Entonces el Espíritu Santo vive en nosotros, dándonos ¿qué cosa? El poder para testificar de esa vida nueva en Cristo Jesús. Esto es lo que no hemos entendido quizás nosotros, porque claro, tratamos nosotros de alguna manera de presentar a Cristo y es lo que debemos hacer. Pero al presentar a Cristo, tú también tienes que presentar lo que Cristo ha hecho en ti. Hay muchos que hablan lindo de Cristo, dicen, el Señor es esto, es aquí, es allá, y la gente queda impactada. Y le dice, ¿y cuándo tú vas a ir a esa iglesia? Explíquele al del lado qué traté de decir. O sea, ¿por qué? Porque no ven cambios en usted. Aunque habla lindo, pero sus hechos dicen otra cosa. Entonces la gente necesita equiparar eso. Si usted habla de un Cristo maravilloso, ¿cuántos tienen ese Cristo maravilloso? Un Cristo lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de bondad, lleno de respeto, lleno de... Te ponga todo ahí. Entonces se supone que usted es la evidencia de eso. Así que no todos callados, ¿qué pasó? Estoy hablando con amor hoy día. Entonces usted debe ser la evidencia de eso. Porque se entiende que el Espíritu Santo vive en usted y le ha llevado a ese cambio para testificar de esa nueva vida en Cristo. Es como decir, y usted llega a la casa y dice, mira lo que Cristo hizo en mí, mira lo que Cristo hizo en mí. Y los otros miran de pie a cabeza. Por eso es que cuando usted comete un error se lo enrostran. ¿Por qué? Porque usted dijo que había cambiado. Usted dijo que Cristo le había cambiado. Ahora no se desaliente. Esos procesos son duros, difíciles, pero lo más importante es reconocer nuestro error. Usted dice, no, discúlpeme, perdóneme, yo me equivoqué. No, discúlpeme. Y de esa manera entonces yo había, oye, que cambió este. ¿Algo le pasó? ¿Te acordáis cómo era este? No, este le pegaba a cualquiera. Este se ponía a tirar esas cosas que eran garabatos por nada. Y ahora ya no se le salen eso. Antes se le arrugaba la frente, ahora ni la frente se le arruga. Entonces esos cambios que parecen muy poco para usted son notorios en los demás. Aleluya. ¿Por qué? Porque usted tiene paz con Dios. Y si
si tiene paz con Dios, entonces esa paz con Dios también debe ser demostrada en paz con los demás. ¿Me sigue, cierto? Entonces nada puede separarle a usted del amor de Dios. Usted no puede separarse de ese amor de Dios, porque ese amor de Dios es extraordinario. ¿Quién querría abandonar al Señor? Pero la presión va a venir, la lucha va a venir, la situación va a venir, la tentación va a venir. Y Pablo dice: no, ¿quién me separará del amor del Señor? No. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni mi suegra, ni mi esposa, ni mi esposo, ni el cuñado, ni la cuñada, ni tampoco el jefe, ni el trabajo, ni nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vemos aquí que el discípulo tiene responsabilidad. Yo sé que a veces mucha gente piensa que el ser discípulo dice: bueno, yo voy a cometer errores, y como dice, no importa que cometa errores. Lógico, vamos a cometer errores, pero tenemos responsabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Un discípulo necesita tomar una decisión firme de hacer lo que haría Jesús si estuviera aquí. En otra forma, si no lo hace, entonces se estará formando menos de lo que Dios tiene para él, o se estará transformando en menos de lo que Dios tiene para él, y continuará, no sé cómo llamarle esto, entristeciendo al Señor. Nosotros no podemos ser menos de lo que Jesús fue. El Padre quiere que seamos como su Hijo fue. Esto es difícil, ¿no? Es complicado. Dice: uy, ahí sí que nos puso la vara alta, pastor. No, eso es lo que Jesús quiere que nosotros entendamos. Nuestra decisión de seguir a Jesús no es una respuesta emocional al evangelio. Ay, sentí una cosa tan bonita, no me gustó, a lo mejor vengo de nuevo. Sino es un acto categórico de la voluntad, de la decisión para servir al Señor. Entonces, habrá momentos en los que necesitaremos someter algunas decisiones importantes a los que están en autoridad. Perdón, lo digo así: tendremos y habrá momentos en los que necesitaremos nosotros someter esas decisiones importantes de los que están en autoridad espiritual sobre nosotros, porque ellos nos van a exigir cosas, ellos nos van a pedir cosas, y nosotros entonces tenemos que ahí decir: ¿es la voluntad de Dios? Sí, es la voluntad de Dios. Tengo entonces que hacerlo. Aquí no hay pero que valga. Usted sabe las definiciones, ¿no? Si nosotros hablamos en el asunto de ejército, lo hemos dicho varias veces en algunos mensajes, iba a decir pelado raso, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Dios mío, Señor, qué lenguaje, pastor. ¿Cómo se llama entonces? Soldado raso, ¿sí? Soldado raso, ok. El soldado raso obedece a los que están sobre él, ya sea ayúdenme, yo no entiendo mucho de esos rangos, el que sigue ahí: cabo, sargento, o oficial primero, capitán, y de ahí ya pongámosle el general al tiro, ya, ok. Increíblemente, si usted no entiende esto, ¿sabe usted que ninguno puede, excepto el general, tomar decisiones? Ninguno de esos que usted nombró, ni el capitán, ni ninguno de esos puede tomar decisiones. Todas las decisiones las toma el general, y el general dice: se hace de esta manera, y el otro de abajo dice: se hace de esta manera, y el otro: se hace de esta manera, y así llega hasta el pelado raso. Otra vez, señor, el soldado raso, discúlpenme, y tiene que hacerlo. Entonces usted y yo, hermano querido, no sé en qué posición podamos estar. Yo creo que somos soldados rasos algunos. Otros pueden decir: no, si yo ando ya como cabo, ¿eh? Incluso mi caminar, algunos estoy como teniente. Y ahí comienzan entonces a darse los cargos. Pero al final usted no puede tomar decisiones, las decisiones las toma arriba, y las órdenes vienen hacia abajo, y todos tienen que hacer lo que el general dijo.
usted y yo actuamos y debemos actuar de la misma manera. Jesús dijo y nosotros obedecemos. Aquí no podemos hacer otra cosa. Entonces, ¿pero qué es lo que cuesta? Tomar la decisión. Porque si genuinamente queremos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, tenemos que tomar una decisión. Porque los discípulos no pueden actuar independientemente, sino que han de ser personalmente responsables ante Dios por sus acciones. O sea, lo que Él dice, nosotros lo hacemos. Hay beneficios en esto, claro que hay beneficios. Habrá cambios para bien en su actitud hacia la gente, en su actitud hacia las personas, en su actitud hacia el dinero, en su actitud hacia los negocios, hacia la responsabilidad social. En fin, habrá por supuesto beneficios. Porque usted va a comenzar a experimentar una purificación en su vida para que muchos pensamientos comiencen a limpiarse, muchas actitudes comiencen a cambiar y muchas acciones negativas comiencen a salir. O sea, nosotros no podemos ser inconsecuentes con la vida de Jesús. Tenemos que vivir esa vida. Y aquí es donde cuesta. ¿Y qué necesitamos para vivir esa vida? Ser conscientes que tenemos una responsabilidad. Porque el amor debe gobernar nuestras acciones. El amor debe gobernar nuestras palabras. El amor debe gobernar nuestras actitudes. Entonces usted se va a volver más dispuesto ¿a qué? A perdonar. Más dispuesto a perdonar que a odiar. Es fácil odiar porque es parte de la naturaleza humana. Usted no lucha para odiar, usted odia por naturaleza. Pero usted debe luchar para amar, para perdonar. ¿Me siguen esto? Entonces, usted se va a volver dispuesto a perdonar, tendrá mayor compasión por las necesidades de los demás, se preocupará mucho más por los perdidos, por los que no tienen a Cristo. Incluso cuando la obediencia resulta costosa, no va a ser usted el perdedor. ¿Por qué? Porque Dios siempre devolverá muchísimo más de lo que le ha dado a usted, a Él, tanto en esta vida como en la vida venidera. O sea, nunca vamos a perder. La Biblia dice en Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. O sea, el Señor quiere ver estos cambios en nosotros, someternos a su voluntad y a esos cambios, por supuesto, que debemos tener. Siempre hay un poco de resistencia. Está la tentación, ¿no? de volver a los hábitos viejos, a esas actitudes viejas, a esas mañas viejas que teníamos, ¿no? Entonces usted tiene que tener confianza en que Dios guardará su promesa de estar con usted, de proveer para toda su necesidad como lo hizo con Jesús. Miremos un poco este ejemplo, los discípulos de Jesús. Miremos esto para entender un poquito más. La mayoría de las enseñanzas de los discípulos en la Biblia son enfocadas a los discípulos de Cristo. La mayor parte de los textos bíblicos que hablan de discípulos hablan de los discípulos de Jesús, lo cual es obvio, por supuesto, ya que Jesús es la persona más importante del Nuevo Testamento. Él escogió a un grupo de 12 discípulos cuando comenzó su ministerio. Solamente 12, imagínense aquí. Recuerde que habían 5,000 que le seguían, sin contar mujeres y niños, y él de esos 5,000 escogió, ¿cuánto? 12. Ahora si yo escojo 12 aquí, usted se enojaría. Dice, ¿y a mí qué? Dice, claro, sí. Y él escogió 12 de 5,000. Así que, ahora, aunque hubo muchos otros más discípulos que siguieron al maestro, escuche bien esto, por algún tiempo lo hicieron, estos 12 hombres tenían una disposición especial, y eso es lo importante. Aquí es donde necesitamos estar totalmente comprometidos con Jesús, haciendo nuestro al Señor Jesús como nuestro Señor. Ahora, esto significa que
no le diremos en ningún momento al Señor que no. Cuando Él nos pida que hagamos algo, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Amén. Esa es la disposición que necesitaba de los discípulos que Él escogió. Cuando vamos al libro de Lucas 6:46, dice: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Cuántas veces usted le ha llamado a Jesús Señor? Cuando ha orado: Señor, yo te pido que me ayudes. Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, ¿cierto? Usted le dice eso. Entonces la pregunta aquí que hace Jesús: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Los discípulos de Jesús lo siguieron de cerca durante 3 años y medio aproximadamente. Fueron fieles al maestro, y cuando Jesús fue llevado cautivo, ellos huyeron por miedo, y es una verdad bíblica que está allí. Pero incluso en esos momentos oscuros siguieron a Jesús para ver lo que sucedió, como cuando Pedro dice que lo seguía de lejos. Después de su muerte, ellos lloraron juntos, se reunieron. Entonces entendamos esto: ser discípulo tiene un costo. Si ser discípulo significa seguir a Jesús, está claro que por supuesto esto tiene un costo, porque siempre habrá oposición. Si vamos a colocar a Jesús primero en nuestras vidas, primero que otras cosas, primero que otros motivos, si lo vamos a tomar a Él como en primer lugar, entonces es un hecho que vamos a tener problemas con las demás cosas. Nuestra familia, nuestra propia vida pasaría a ser menos importante que Jesús. Además, a otras personas no siempre les gusta que seamos cristianos, que seamos hijos de Dios, que vayamos a la iglesia, que obedezcamos, que nos sometamos, que nos sujetemos, que ofrendemos, que diezmemos, que apoyemos, que cantemos, que alabemos y todo lo que usted quiera agregarle. Por lo que podríamos ser de una u otra manera perseguidos, incluso asesinados, como lo fue Jesús. Él le advirtió a sus discípulos acerca de eso, Él les habló de eso. Entonces la pregunta aquí ¿es usted un discípulo de Cristo? Pregunto de nuevo por si estaban durmiendo: ¿es usted un discípulo de Cristo? Los que están en la tele dicen A los que no dijeron amén, ¿les gustaría hacerlo? Entonces, cuando estudiamos la vida de Jesús y la elección de sus discípulos, nos damos cuenta de algo impresionante: que a los que Él eligió eran personas normales, comunes y corrientes. Esto debemos analizarlo. Su gran mayoría eran pescadores. O sea, Jesús no buscó sus discípulos en las escuelas, ni en el templo, ni en las sinagogas, sino que en los lugares de trabajo. Allí buscó a sus discípulos. O sea, no fue a buscar personas enclaustradas, separadas del mundo, por decirlo así, sino a hombres que estuvieran inmersos en las responsabilidades de la vida diaria o la vida cotidiana. Jesús quería gente que supiera ganar su pan con el sudor de su frente, gente que estuviera trabajando. O sea, Dios nunca llama a personas ociosas. Dejo ese silencio por un momento. La mejor preparación para tareas futuras es realizar con fidelidad el trabajo actual, y por supuesto es así. Estamos ocupando bien nuestro tiempo, estamos dándole mucho tiempo al Señor, somos personas trabajadoras también, nos ocupamos de nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades. Jesús viene y se encuentra con los discípulos allí, no eran discípulos todavía, pero se encuentra con estas personas trabajando y les dice: venid en pos de mí.
Y esto es impresionante. Aunque Jesús no necesitaba que los hombres le ayudaran en ese momento, en su misericordia Él estableció colaboradores. No porque los necesitara en ese momento, sino porque en el futuro, cuando Él se fuera, los necesitaría. Esto tiene que entenderlo. Usted viene a la iglesia y viene al culto y dice: el pastor me necesita. No, ahora no, ahorita no. A futuro te voy a necesitar para enviarte allá. Hoy que fue profundo eso, hermano. ¿Alguno lo entendió? Ahora, el hecho de que Jesús llamara a estos discípulos no quiere decir que ellos no tuvieran libertad para elegir su respuesta. Ellos pudieron haberle dicho que no. Pensemos por un momento. Vemos la reacción del joven rico cuando Jesús le dijo: ven, sígueme. Y él, afligido con esta palabra, por supuesto se fue triste porque tenía muchas posesiones y no quería hacer lo que Jesús le pidió que hiciera. Otro detalle en el que debemos pararnos a meditar es en la duración de este llamamiento. Estos discípulos estaban llamados para hacerlo perpetuamente. Era un llamado o un llamamiento para toda la vida. O sea, el Señor no te va a llamar a ti para unos par de meses, unos par de años, sino te va a llamar para toda la vida. Y usted dice: oh, ¿se va a tener que ser evangélico hasta que venga? Sí, yes. Ahora, ¿por qué ellos aceptaron este llamado? Porque ellos confiaron y creyeron que Jesús tenía algo mucho mejor para ellos. Ellos dejaron al instante sus redes, dice, y le siguieron, hablando de Pedro, de Juan, alentados por supuesto por la promesa del Señor. ¿Y para qué? Para prepararlos para una tarea muy superior a la que ellos estaban ejecutando. Aunque era hermosa la ocupación que tenían, pero aún así Dios o Jesús les tenía algo mucho mayor. En lugar de pescar los peces para servir a la mesa, para traerlos como comida, ellos serían reclutadores para el reino de Dios. Ay, Señor, aquí hay algo profundo, pero no puedo detenerme aquí. Voy a tener que dejarlo en otro mensaje, Señor. Déjalo ahí, Señor, guárdalo. El Señor, hermano querido, nos quiere dejar claro que el discipulado cristiano lleva consigo un importante elemento de renuncia. O sea, cuando usted acepta el llamado del Señor, usted renuncia a usted mismo. ¿Por qué? Porque lo vemos en los discípulos. Ellos mencionan las cosas que dejaron. Dejaron las redes, dejaron las barcas, dejaron todo. Todos los instrumentos de trabajo que tenía los dejaron para seguir al Señor. Cuando Pedro le dice al Señor: lo hemos dejado todo para servirte. ¿Recuerda esas palabras? Realmente nos consta que era mucho lo que habían dejado para seguir al Señor. También se menciona a la familia, dejando a su padre Zebedeo. Dice: dejan a su familia para seguir al Señor. O sea, Dios nos quiere enseñar un poquito, un principio importante. Aunque nuestra salvación, la salvación que el Señor nos ha dado, es gratuita, el discipulado y el servicio al Señor es costoso. Porque el llamamiento implica vivir para otro. Ya no vive para usted mismo, vive para otro. ¿Qué quiere hacer mañana usted? El Señor dice: no. Quiero ir a la nieve. Vienes al culto. ¿Quiere ir a la nieve? No, al culto. Y ahí usted se levanta de malas ganas y viene al culto en la mañana y ahí está. Ni amén ni aleluya saca, pero ahí está. Porque ahora vive para otro. Algunos ya se quieren ir para la casa porque con lo que viene más adelante ya.
Entonces, cuando Jesús los llama, estaba haciéndoles una invitación a dejar el trabajo conocido por otro totalmente desconocido. Un proyecto personal que ellos tenían, Dios les estaba pidiendo, ahora tendrán otro proyecto que ni siquiera es de ustedes, sino que es mío, y van a tener que ejecutarlo como si fuera de ustedes. Alábale. ¿Sabe, hermano querido? No es posible seguir al Señor sin abandonar nuestros propios planes y deseos. Si usted no abandona sus planes y deseos, no podrá nunca servir al Señor. Notemos por último que los discípulos respondieron inmediatamente dejándolo todo. Ojalá nunca, dice el hermano, ojalá nunca tengamos que hacer eso, pero eso es lo que el Señor nos pide. Y nuestra obediencia tiene que ser tan pronta como la de ellos. Recuerde, Mateo estaba en la mesa de los impuestos, cobrando, recogiendo dinero, tanto para Roma como para él. Le iba bien al hombre, y el Señor lo mira, le dice, sígueme, y dejó todo. Quizás nosotros no hemos tenido esa experiencia porque constantemente nosotros decimos, es que el Señor tiene misericordia, es que Él es tan amoroso, es que Él no me va a pedir más allá de lo que yo puedo darle, es que el Señor no me va a exigir a mí. Miremos otro detalle, la sumisión. En primer lugar, Jesús les dijo, haré que seáis pescadores de hombres. O sea, lo que el Señor pretendía era conservar, ¿qué cosa? La personalidad y el oficio de ellos, las capacidades que ellos tenían, pero santificarlos con metas más altas y gloriosas, las cuales ellos debían cumplir. O sea, pensemos un poco en Pedro como el gran evangelista en el día de Pentecostés, cuando 3,000 personas se convirtieron después de una predicación suya. Usted dice, yo he ido a los locales a predicar y he pasado sin pena ni gloria, pastor. Está en el proceso. Pero cuando termine ese proceso en lo que Dios quiere tratar con usted para hacerle ese evangelista, entonces usted va a predicar y las almas se van a convertir. Y usted va a quedar con la boca abierta y va a decir, valió la pena esperar. Esa es la realidad. Miremos esto, la formación que Pedro y los discípulos habían adquirido en su trabajo, en lo secular, una vez santificados, sería también, por supuesto, utilizado por el Señor. ¿Para qué? Para esta labor. Y aunque tengamos que dejar muchas cosas para servir a Dios, Él se encargará de recompensarnos siempre. Y de todos modos, hermano querido, servir a Dios constituye, por supuesto, un enorme privilegio. Y en eso nos preguntamos, ¿qué hacer cuando Dios le llama? Hay dos opciones. Una, obedecer, y la otra, arrancar. No hay más opciones. Parece para la risa, pero es la verdad. O cuando el Señor le llama a usted, o obedece o mejor arranque. Si lo aplicamos bíblicamente con el ejemplo de Samuel y con el ejemplo de Jonás, podemos hablar de Samuel. Vamos con Samuel. Primera de Samuel 3, 1 al 4 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban ya a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Aquí vemos algunos detalles interesantes, los cuales podemos, por supuesto, destacar. Primero, Samuel, desde niño, siendo muy joven, él servía a Dios con la autoridad de su pastor, en este caso Elí. Y aunque el pastor de Samuel, que era Elí, había perdido ya la comunicación con Dios, no era muy espiritual, a eso me refiero. Además había perdido la visión, estaba quedando medio cegatón. Y
ellos más encima vivían con la escasez de la dirección de Dios para el pueblo y solo servían por instinto, por obligación. Pero Dios siempre busca a alguien para usarlo y llama a Samuel, quien representaba una nueva generación. Ustedes vieron ayer la nueva generación cómo estaba aquí, ¿no? Fue una invasión. Entonces él pensó en Samuel. Y claro, Dios tenía un interés profundo y sincero en él, como también Samuel tenía un interés profundo y sincero de servir a Dios. Él amaba a Dios, Samuel amaba a Dios. Entonces Dios lo llama. ¿Y sabes por qué lo llama? Dios lo llama porque Él siempre llama a personas que aman su presencia, que aman su obra, que tienen un corazón de servicio y de sinceridad. Y este joven lo tenía. Entonces, de algo estoy seguro en esto: Dios te va a llamar, si no es que ya te está llamando, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando Él te llame? Samuel no conocía la voz de Dios, él no había vivido esta experiencia. Esto era algo totalmente nuevo para él, pero Dios consigue a la gente que busca, y puede que tú seas uno de ellos que está buscando. O sea, Dios te puede estar llamando. Y si Él te está llamando, entonces vas a tener que atender ese llamado. ¿Por qué? Porque si no vas a tener que arrancar. Hablemos de Jonás. Ya hablamos de Samuel, el que aceptó el llamado y el que tomó el llamado de Dios. Pero está Jonás, la contraparte, la diferencia, ¿no? Jonás 1, versículo 1 al 3 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y Jehová se levantó para huir de la presencia de Jehová a Pinto. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Concepción. ¿Quién puso esto aquí? Dice: descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Lejos ¿de qué? De la presencia de Jehová. ¿Cuándo vas a poder arrancar de la presencia de Jehová? Es imposible. Si subieres a las estrellas, allá estoy yo. Si fueres a lo profundo del mar, allí también estoy. O sea, no hay forma de escapar de Dios, hermano querido. Por eso mejor es aceptar el llamado. Dios llama entonces y le da instrucciones a Jonás de lo que debía hacer, y él se rehúsa a cumplir el propósito de Dios y sale huyendo, el miedo, el temor. Y Dios le ordenó que fuera a Nínive y él no quiso ir, entonces sencillamente huyó. No importando el mandato de Dios, Jonás sencillamente huye, sale corriendo en sentido contrario de lo que Dios le había enviado, y no escucha, no obedece y no toma, sencillamente, y toma otro camino, se va. Ahora, nos cuesta entender que Dios, que es soberano, que es todopoderoso, increíble, y cuando Él tiene un plan, hermano querido, se cumple. Tú eliges, ¿vas por las buenas o vas por las malas? Pero de que vas, vas. O sea, vuelvo a insistir, Dios es soberano, poderoso, y cuando Él tiene un plan, se cumple. Entonces ahora usted dice: ahora estoy entendiendo la cosa ya. Claro. Tenemos dos caminos a elegir. Uno es atender el llamado de Dios y responder como lo hizo Samuel, y el otro es hacer exactamente igual a lo que hizo Jonás. Sin embargo, te aseguro, terminarás haciendo lo que Dios diseñó, sí o sí. Ahora, ¿qué hacer cuando Dios te llama? Lo que tienes que hacer es obedecer aunque tú no entiendas. Eso es lo que tú tienes que hacer, obedecer aunque no entiendas. O sea, no te puedes esconder de Dios y no trates de esconderte de Dios. No salgas huyendo de sus planes, de sus propósitos. No cuestiones a Dios ni coloques excusas al llamado.
cree sencillamente que si Dios te está llamando, Él te va primero a capacitar, te va a dar los recursos, te va a dar las directrices para lograr la tarea a la cual te está llamando o enviando a realizar. O sea, es mejor obedecer que hacer grandes sacrificios. La obediencia es la llave, por supuesto, que te sacará del lugar donde estás y te llevará al lugar donde Dios te ha prometido que te va a poner. Lo que tienes que hacer entonces es inspirarte en lo que Dios te ha mandado a hacer. Un hombre inspirado, un hombre que está motivado, un hombre que está incentivado y que sabe que van a haber barreras, obstáculos, problemas, dificultades, pero está como dije, está inspirado, motivado, entusiasmado. Entonces él se va a poner en las manos de Dios y sencillamente va a ser imparable en las manos de Dios. Y aunque el diablo se levante, los demonios comiencen a hacer de las suyas, y aunque los mismos hermanos no entiendan, Dios va a hacerlo porque Él lo ha prometido. O sea, nunca debemos, hermano querido, salir a realizar una tarea desmotivados. Es como cuando te levantas a trabajar el día lunes. Tú tienes que salir motivado. Amor mío, voy a trabajar, deséame bien. Tenemos que estar inspirados. Solo así, hermano querido, vamos a ser creativos, vamos a ser productivos, vamos a ser inspiración de fuerza, de ánimo para otros, de energía, de vigor. Nos cansamos, nos agotamos, Dios renueva nuestras fuerzas. Claro que sí, Él es grande y poderoso. Eso es la realidad. Esto es como el gran ejemplo que nos da David cuando se enfrenta a Goliat. Me encanta David. Chiquitito. Si hay alguno chiquitito aquí, siéntase identificado. Bajito, jovencito, rubiecito. Y él llega al campo de batalla y dice: ¿quién es este incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Capaz que digáis eso así, se te acaba el aire, te morís. Tú tienes que ser inspirado. Dice amén. Pero diga amén de verdad. Créaselo, hermano, Dios está con usted. Dios es grande y poderoso. Déjame terminar con esto. Hace rato que debía haber terminado, pero déjame terminar. No podemos seguir excusándonos. Pasamos la vida excusándonos. Es que no tengo plata, es que no tengo auto, es que está muy lejos, es que hay mucho barro, es que hace frío, es que hace calor, es que hace aquí, es que hace allá. Pasamos la vida excusándonos y el Señor lo único que quiere es obrar, es actuar, es moverse, es tocar, es bendecir, es levantar, es animar, es sanar, oiga, Dios mío, no podemos seguir excusándonos. Ahora escucha bien esto. Dios sabe que tú y yo no somos perfectos. Recuerda que Él es Dios. O sea, nos conoce mejor que nadie y aún así ha puesto su mirada en ti y en mí. Él sabe que eres débil. Fíjate en eso. Cuando aparece el ángel de Jehová a Gedeón, Gedeón estaba pero asustado, amedrentado, pero totalmente perseguido. Y ahí aparece y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. El otro le dice: ¿ah? ¿Yo? ¿A mí? ¿Habla conmigo? Porque existen algunos hermanos, de pronto Dios le habla y dice: ¿ah? Entonces falta un hermano al lado y dice: para ti, hermano, es para ti. No puedes seguir excusándote. Entonces Él sabe que tú eres débil, sabe que yo soy débil, sabe que te cuesta. Pero mi hermano, Dios disfruta. Esto es lo que me encanta. Dios disfruta transformando a una persona que no sabe en algo o no se ve como alguien útil en sus manos, pero increíblemente Dios lo transforma.
Cuando Dios llamó a Israel, lo llamó para que fuera un pueblo eternamente de Él. Y Dios conocía sus debilidades, conocía sus pecados, conocía sus fallas, conocía sus idolatrías, pero aún así lo llamó. Cuando llamó a Abraham, lo llamó sabiendo que iba a mentir en Egipto. Sabía que iba a intentar increíblemente llevar a cabo la promesa de un hijo con sus propias fuerzas y allegarse a su criada Agar. Pero a pesar de saberlo, lo llamó irrevocablemente. Cuando llamó a Moisés, sabía que Moisés le iba a fallar, que le golpearía la roca, pero él lo llamó irrevocablemente. Cuando Dios llamó a David, sabía que le fallaría con Betsabé, pero sabiéndolo todo, le llamó. Esto es impresionante. Así David escribió muchos salmos que han dado aliento y fuerza espiritual a millones de cristianos a través de los siglos. Hoy Dios te llama a ti y a mí, y Dios no se ha equivocado y no se va a equivocar jamás. Aunque tú eres débil y yo soy débil, Él sabe lo que está haciendo. Dios no cometió un error ni lo va a cometer nunca. Él nos llamó a pesar de lo que somos. Así opera la gracia maravillosa de Dios en nosotros. Él sabe que puede hacer de ti un gran hombre y una gran mujer para su gloria. Ahora no eres mucho. Y tú dices, no, tienes razón, pastor, no soy. Ahora posiblemente no eres mucho, pero deja que Él te tome. Deja que Él comience su obra en ti. Y Él dice que la perfeccionará, porque el que comenzó la obra en ti la perfeccionará y la terminará. Todo sucede por la pura y soberana gracia de Dios. Así que nos llamó sencillamente, ¿por qué? Porque Él lo ha querido así. Y Él lo ha planeado desde el principio. Esto que ves aquí, Él lo planeó hace mucho. El que tú estés aquí lo tenía planeado hace mucho. Incluso hasta el bostezo, sabía que ibas a bostezar, sabía que ibas a pensar eso, sabía que ibas a hablar eso, sabía que ibas a hacer eso, pero aún así te llamó porque Él tiene algo preparado para ti. ¿Sabes? Yo no lo comprendo. No sé. No sé ni cómo reaccionar. Pero son irrevocables los llamados de Dios, los dones de Dios, el llamamiento de Dios. Tú piensas que Dios te saca de un lugar y te lleva a otro para arruinarte, o te llama a una responsabilidad para avergonzarte. ¿Sabe? En la Biblia tenemos muchos ejemplos del llamado de Dios a los hombres, pero en medio de este llamado siempre se percibe un propósito. Dios llamó a Noé advirtiendo de una destrucción venidera. Llamó a Abraham a abandonar su tierra natal para llevarle a una tierra desconocida y formar una gran descendencia de él. Llamó a José, por medio de él salvó a toda una nación y a las naciones de su alrededor de la hambruna que aconteció en aquella época. De esa manera un pueblo idólatra pudo ver el poder de Dios. Se podría contar de muchas más, claro que sí, así como Gedeón, como Esther, como Débora, como Sansón, como Barak, como David, como Isaías, como Elías, a los cuales Dios llamó para renunciar al mundo porque tenía un plan para sus vidas. Y por medio de ellos otros pudieron escuchar el mensaje y la proclamación.
También hay que reconocer que a estos hombres que llamó, escúchame bien, nunca los soltó a la deriva, nunca los abandonó, nunca los dejó, siempre estuvo allí. Al contrario, los capacitó, los instruyó para que aprendieran a vivir una vida de dependencia de Él en fe. Y este llamado, hermano querido, de amor es como un poderoso imán que siempre atrae en una dirección. Que la elección es tuya, ya que Dios te ha dado una voluntad libre para escoger, para elegir. O aceptas el llamado de Dios o arrancas de Él. Por lo tanto, tienes que abrir tu corazón a Jesús. Y ese abrir del corazón es una decisión donde dejas de vivir por completo para ti y das a Jesús todo el control como tu Señor. Es una decisión que cambia tu vida completamente. Entonces la pregunta es, ¿realmente quieres responder a su llamado? No dejes que nada te impida, no dejes que nada te detenga, no dejes que nada impida tomar la decisión más importante de tu vida. Abre la puerta de tu corazón a Jesús hoy mismo y dile: Señor, lo que quieras de mí, Señor, aquí estoy. Lo que quieras hacer conmigo, Señor, aquí estoy. Señor, cámbiame, transfórmame, haz lo que tú quieras, porque eso es lo que Él quiere de nosotros, que le entreguemos nuestra vida a su servicio. Y Él se encargará de hacer todo lo que necesita hacer con nosotros. Él te dice hoy, como dice ese título: ven, sígueme. Ponte de pie, iglesia, y sigue al Señor en esta noche. Si quieres venir al altar, esto es para ti. Es el llamado de Dios a tu vida, llamado de Dios a tu corazón, para ser un discípulo, para ser cambiado, transformado, regenerado, guiado, enfocado, capacitado. El Espíritu Santo obrará en tu vida en una forma poderosa, extraordinaria. No hay límites para lo que Dios puede hacer contigo. Todas tus incapacidades Él las conoce, todas tus dudas Él las conoce, todas tus luchas Él las conoce. Pero aún así Él te ha llamado. Aún así Él quiere capacitarte. Aún así Él quiere obrar en tu vida. Solo tienes que permitirle actuar en ti. Permítele hoy, en esta noche, que su presencia te guíe y que su Espíritu Santo pueda traer esa bendición espiritual. Este es el tiempo y el momento de tomar decisiones por Cristo y obedecerle en todo para que Él sea nuestro Señor. No le podemos llamar Señor si no hacemos lo que Él nos pide. No se puede así. Hoy es necesario entregar toda nuestra vida al Señor. Todo al Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.